Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cuántos van a la montaña? Un lugar hermoso, la montaña de oración. Y el Señor ha hecho milagros en esos lugares. Yo he ido en algunas ocasiones. Creo que hace años atrás fui con ustedes, hermana, y fue de gran bendición. Recuerdo que hace años atrás fui con un hermano, su sobrina, y fuimos y ayunamos por 3 días en la montaña. Ahí se queda uno y duerme en el piso, ¿verdad? Hermoso, hermoso. Se sale de la comodidad que estamos acostumbrados. Y en esa ocasión, mi amiga, yo y su tío, el tío era alcohólico. Y me invitaron y fuimos a la montaña. Cada uno de nosotros tomó su propia cabaña. Nos desaparecimos por los 3 días porque cada uno estaba teniendo tiempo con el Señor. Y cuando el Señor bajó de la montaña, nunca jamás tocó una copa de vino. El Señor lo liberó. Hay poder en la oración. Y hay más poder cuando llegamos juntos, unidos, con un propósito de glorificar al Dios y bendecir a nuestros hermanos. Mi nombre es Lynette Ampudi Alexander. Cuando las personas me miran así, que nunca me han mirado y me escuchan hablar inglés, me preguntan, español, ¿y dónde aprendiste español? Y le digo, con los mexicanos. No es cierto, yo soy panameña. Estoy casada con mi esposo, vino y salió un poco, se quedó en el carro porque está un poco cansado. Él es pastor en una iglesia en Tracy. Y soy madre, tuve 2 hijos hermosos. Esto fue la voluntad de Dios de llevarse a mi hijo pequeño a la edad de 7 años repentinamente. Y tengo a un solo hijo que tiene 35 años y soy abuela de 2 hermosos niños. Y como mis nietos no hay otros. ¿Cuántas abuelas hay aquí? Dirán ellas, por favor, como el mío, ¿no? El tema que vamos a tocar el día de hoy es salvas para servir. Salvas para servir. ¿Cuántas de nosotras sabemos que Dios nos ha dado dones espirituales, verdad? Recibimos al Señor y el Señor nos dio la bendición de darnos dones espirituales. Y estos son para edificar la iglesia. Y hay algo hermoso que sucede cuando Dios nos transforma. Yo no sé de dónde Dios la sacó a usted. No tengo idea, pero yo sí sé de dónde me sacó. Y resulta que cuando el Señor hace una obra en nosotros, no nos podemos quedar tranquilos, no nos podemos quedar callados y tenemos que decirle a alguien más de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Con eso en mente vamos a orar para ver lo que Dios tiene para nosotros esta tarde. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu amor, tu misericordia y tu poder. Porque Padre, tú enviaste a tu único Hijo a morir por nuestros pecados para que hoy en día tengamos el privilegio de estar, Señor, nosotros de pie en este lugar, cambiados, transformados para tu gloria. Ahora te pido, Señor, que tú acalles las voces en nuestras mentes. Te pido, Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo sea el que toma lugar y control de este mensaje, de todo lo que vamos a hacer, Señor. Y al final, Padre, te pido que tu nombre y solamente tu nombre sea glorificado y que nos convirtamos en hacedores de tu palabra, no solamente oidores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo creo que el cambio más grande que el Señor hizo fue después de la muerte de mi hijo. Que comencé a buscar a Dios, no a medias, sino comencé a buscar a Dios de todo corazón. Y en ese buscar de Dios
¿Cuántos de nosotros pasamos por pruebas, verdad? Y la mayoría de personas a veces cuando pasan por pruebas se alejan de los caminos de Dios. Queremos las bendiciones, pero no queremos las tribulaciones, ¿verdad? Y la Biblia dice, Jesús dice en su palabra, en Juan 16:33, dice, en esta vida tendrás pruebas y tribulaciones, pero que las tribulaciones no nos aparten de Dios, sino que las tribulaciones nos acerquen a Él. Y por medio de las tribulaciones que pasamos y el poder de Cristo en nosotros, podemos nosotros ministrar y bendecir a otras personas. Y eso fue lo que el Señor hizo en mi vida cuando mi hijo murió. Y comencé yo a caminar con el Señor y comencé yo a aprender su palabra, a ir al seminario, a aprender un poquito, a crecer, a orar. Y a veces me piden que dé estudios bíblicos. Y yo siempre digo, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quiero servirte porque sé de dónde Dios me sacó. Conozco las noches tristes y abatidas que yo pasaba cuando mi hijo se murió. Donde no había familia alrededor de mí, donde no había más nadie, donde no estaba esposo, no había hermano, no había nadie. Pero Dios estaba conmigo. Y cuando el Señor comenzó a moverse en mi vida, el Señor comenzó a enseñarme de su palabra, a enseñarme cómo como mujer de Dios debo de vivir. Y eso cambió mi vida. Entonces cuando las personas me dicen a mí, Lynette, puedes ir, puedes venir, puedes enseñar, ¿cómo negarme a hacer algo como eso? Si el Dios Todopoderoso me salvó para servirle. El Dios Todopoderoso me cambió a mí. El Señor me cambió a mí para que un día yo pueda decirle a alguien allá afuera lo que Dios hizo por mí y lo que Dios puede hacer por ellos. Y ahí comenzó mi jornada. Hace 6 meses atrás, hace 2-3 meses atrás me invitaron a dar un estudio bíblico y todas las mujeres en este estudio bíblico son católicas. Todas. De diferentes ciudades. En el sur hicimos el estudio bíblico y comenzamos orando y ayunando. Y recuerdo que ya culminamos el estudio ahora en octubre. Y me dicen con tristeza, ¿crees que puedes dar otro estudio bíblico? ¿Crees que nos puedes enseñar? Y lo que pasa en ese estudio bíblico, mujeres están conociendo la verdad de la palabra de Dios. Mujeres están aprendiendo que de la misma fuente, de la misma boca no puede salir bendiciones y maldiciones. Que tenemos que controlar la lengua. Que Dios tiene planes para nuestras vidas. Que no podemos servirle a 2 dioses. Y Dios comenzó a hacer cosas, que tenemos que orar bien, que no tenemos que orar con egoísmo. Y el Señor comenzó a abrir su palabra, a hacer cosas maravillosas en la vida de estas mujeres. Y cada una de ellas dice al final, puedes regresar a enseñarnos. Y esa es la pasión que el hombre o la mujer que fue salvado por Cristo debe de tener. Esa es la pasión que usted y yo debemos de tener. Que Dios nos salva del pecado que nos sacó, sea cualquiera. Porque dice su palabra que todos somos pecadores. Todos absolutamente. Pero cuando Él nos salva y nos cambia, sale de nuestro corazón, de nuestra pasión. La pasión que yo quiero. Que no quiero que el alcohólico se quede alcohólico para siempre. Que no quiero que la hermana viva en la esclavitud del pecado. Porque yo quiero que prueben lo que yo probé. Y lo que yo probé fue la libertad en Cristo, ¿verdad? Y comienza el Señor a moverse. Y ya no puedo ser aquella que era antes. Ahora necesito, Dios me transformó. Dice la palabra que fui crucificada con Cristo. Y ya no vivo yo más, pero vive Cristo en mí. Y si vivo Cristo en mí, yo tengo que caminar y hacer la voluntad de mi Dios. Y te transforma. Cuando Cristo cambia un alma, nos transforma. No podemos ser los mismos que éramos antes. No podemos seguir con los mismos vicios, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y el Espíritu Santo nos empodera a nosotros para vivir en libertad.
Ya no vamos a andar como el polluelo que pica, el gusano del suelo. Vamos a volar como el águila, ¿verdad? Porque Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo el Señor en mi vida. Me transformó. Y yo le digo, Señor, sigue obrando en mí para tu gloria, porque todavía hay hombres y mujeres en la esclavitud. Y yo no le puedo ministrar a un hombre de la manera que otro varón puede ministrarle, pero yo sí puedo ministrarle la verdad a mis hermanas, gloria a Dios. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotras. Quiere transformarnos de adentro hacia afuera. Pero esa transformación no va a ser posible si pasamos el tiempo en Facebook o Instagram. Esa transformación no va a ser posible si nosotras no nos dedicamos a escudriñar la palabra, a buscar, a descubrir el plan que Él tiene para nosotros, a enamorarnos del Señor. Y cuando te enamoras de Él, déjame decirte que cuando te despiertas a las 2, 3 de la mañana, no te preocupas si tienes que despertar. Tú vas y solamente haces y dices como dijo Samuel: habla, Señor, tu sierva escucha. Habla, Señor, tu sierva escucha. Y el Señor te da revelaciones que no hay hombre, que no hay esposo, que no hay amiga puede darte. El Señor te da la revelación y te dice: ¿sabes qué? Camina aquí a la izquierda, aquí a la derecha, recto. Yo te voy a enseñar el camino, dice el Señor. Y ese es el Dios que yo predico. Y ese es el Dios que yo sirvo. Y ese es el Dios que quiere transformar nuestras vidas. En Lucas capítulo 4, verso 38, versículo 38. Lucas 4, versículo 38 al 40. Perdón, al 39. Lucas 4, 38, 39. Así dice la palabra de Dios. Gracias por tener reverencia ante la palabra de Dios. Lucas 4, 38, 39. Dice la palabra de Dios así: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. Amén. Pueden tomar asiento. Lucas era médico. Y Lucas sabía la importancia. Él sabía que una gran fiebre que tenía era una fiebre peligrosa. A mi hijo le dio una gran fiebre una noche. Una gran fiebre que no podíamos bajar, que no se podía bajar, una fiebre de 105 grados. Y 21 horas después que lo llevé al hospital, mi hijo murió. Una gran fiebre. Esta mujer le rogaron, dice la palabra de Dios, le rogaron, los que estaban en casa de Simón Pedro, le rogaron a Jesús por la salud de la suegra de Jesús, de Pedro, perdón. Y Jesús compasivamente la sanó. ¿Y qué comenzó ella a hacer desde que la sanó? Ella comenzó a servir. Ella comenzó a servir. Salva para servir. Salva para servir. Una nueva vida. El Señor le dio una nueva vida a ella. Y ella, en agradecimiento, ella comenzó a servir, a usar su don de hospitalidad, a usar lo que Dios le había dado, a usarlo. Mi pregunta es para nosotras: ¿estamos sirviéndole a Dios con nuestros dones? Dios ha cambiado nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuántas personas salvas aquí, salvas, de verdad salvas? ¿Cuántas personas aquí confesaron? ¿Cuántas personas aquí en este lugar reconocieron que son pecadores? Y cuando el Señor te mostró la otra cara de la moneda, que te mostró que eras pecadores, entonces
Él te salvó porque confesaste. Y si confesaste y el Señor te salvó, es que no te puedes quedar tranquila, mi hermana. Tienes que servirle al Señor. Mi pregunta, ¿cuántas de nosotras estamos sirviéndole al Señor? ¿Cuántas le estamos sirviendo al Señor con nuestros dones, con nuestra pasión, lo que nos ha dado? Dice la palabra de Dios que hubieron otras mujeres que sirvieron a Jesús. Ahí mismito en Lucas, el capítulo 8, del 1 al 4 dice la palabra de Dios así. Aconteció que después que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y a los 12 con él, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas le servían con sus bienes. Vemos en la historia cuando Jesús fue a la casa de la suegra de Pedro, a la casa de Pedro, él sanó a la mamá, a la suegra, y ella comenzó a servirles cocinando para ellos. Aquí en esta historia, Jesús sana a muchas mujeres, entre ellas María Magdalena. Tenían 7 demonios. Hay un solo Satanás, pero él tiene sus legiones de demonios. Y a veces cuando entran en una persona, ya sea por medio de enfermedad o lo que sea, no quiere salir. Y hay cosas, dice la palabra, que solamente salen con ayuno y oración. No hay de otra manera. Hay gente que va a ser liberada cuando llegamos en unión y en poder en el nombre de Jesús y nos unimos orando en ayuno y oración, repudiando esos demonios para que suelten a las personas, para que sirvan a Cristo el Todopoderoso. Y aquí en esta historia vemos que María Magdalena fue liberada de 7 demonios. 7 demonios la tenían atormentada. La Biblia no nos dice qué clase de demonio, pero yo no quiero ni ser tocada ni por uno solamente. Pero Jesús en su misericordia y su poder la liberó. ¿Qué hace esa mujer? Nuevamente, la suegra de Pedro usó el don que tenía de hospitalidad y comenzó a servir. María Magdalena usó sus finanzas para seguir a Cristo. Susana y Juana usaron ellas sus dones para seguir a Cristo. Esto me dice a mí que el Dios que servimos nosotros es un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios que ama, un Dios que no nos llama a todos nosotros a hacer lo mismo que está haciendo la otra hermana, ¿verdad? Porque nos ha dado un don, nos ha dado algo para que usemos para su reino. A unas personas Dios le dio la finanza, apoye con las finanzas. A otras les dio el don de hospitalidad, apoye con el don que Dios le dio, pero sírvale al Señor. Haga lo que haga, sírvale al Señor, porque hay un mundo allá afuera que necesita de nosotros. Nosotros somos la luz del mundo, dice la palabra. Somos la sal, somos la luz. Y no la podemos esconder. Entonces tenemos que estar nosotros proactivos allá afuera, hablándole a las personas de Cristo, pero no solamente hablando, demostrando que nuestro caminar sea nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, y caminando para la gloria de Dios. Liberada de 7 demonios. Liberada completamente. Imagínense conmigo. En la Biblia está la historia de la mujer que tenía el flujo de sangre. Y dice que lo tenía por 12 años, la palabra de Dios dice. Y eso significaba que esta mujer se consideraba una mujer que no estaba limpia. Y tenía que vivir apartada de la sociedad por 12 años. Había gastado todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Esta mujer que estaba endemoniada, imaginémosla nosotros.
apartada de la sociedad, poseída por demonios. ¿Quién se quería acercar a ella? Nadie. ¿Alguna vez usted ha caminado en la calle y ve a una persona de estos que están viviendo debajo de los puentes y solamente los ve, están sucios, y si usted es una mujer y está limpia y lo mira, ¿qué es lo que hace? Se aparta del otro lado de la calle, ¿verdad? Porque ni siquiera quiere acercarse a él. Imaginemos, ¿no?, cómo vivía esa mujer apartada de la sociedad, pero el Dios Todopoderoso vino, tuvo compasión de ella, así como tuvo compasión de cada uno de nosotros. ¿De qué te liberó Dios a ti? ¿De qué te liberó Jesús a ti? ¿Cuál fue? ¿De qué te liberó Jesús a ti? Y cuando Cristo te libera a ti, es imposible ser lo mismo. Es imposible. Vemos una historia en los evangelios de un hombre endemoniado que fue liberado. Y cuando él fue liberado, dice la palabra de Dios que él quería seguir a Jesús. Y Jesús le dice: no, vete, anda y dile a tu familia. Y le estás diciendo tú a tu familia de lo que Dios hizo por ti. ¿Conoce tu familia que tú le sirves a Cristo? ¿Conoce tu familia que tú has sido transformado? ¿O solamente tu familia sabe que vienes a la iglesia los domingos, pero de lunes al sábado vives como Satanás? O que tú eres un testimonio vivo para la gloria de Dios, que de domingo a sábado tú eres la misma mujer que vive para Cristo, que tu familia sabe que tú vives para Cristo, que no hay duda que vives para Cristo, porque tu lengua lo dice, tus acciones lo dicen. No hay nadie que tenga que tener duda si esta hermana es cristiana o no. Y cuando vivimos para Cristo, no tenemos que defendernos de las acusaciones de nadie. No tenemos que pelear, porque tenemos un Dios todopoderoso que pelea por nosotras. Un Dios que pelea por nosotras. Un Dios que pelea por nosotras. Yo no tengo que pelear con mi marido si me dice esto, aquello, lo otro. Lo que mi marido no puede hacer, yo se lo digo a Dios y Dios se encarga de él. Yo no puedo cambiar a mi esposo, pero Dios puede cambiarlo. Y lo que sí puedo hacer es interceder por él y doblar las rodillas por él. Y cuando viene cambiado con las flores, con los regalos, es porque Dios lo hizo. No porque traté de hacerlo con mis propias fuerzas ni mi lengua. Dios transforma con un propósito. Y Él transforma de adentro hacia afuera. Y cuando tú miras atrás y lo que eras antes y cómo Dios te cambió, solamente decimos: gloria a Dios, Señor, sigue obrando en mí, Padre, sigue obrando en mí. Me gusta lo que estás haciendo, sigue obrando, Padre, para tu gloria. Hay legiones de demonios, hay un solo Satanás y se disfraza. Y Dios nos dio el poder a nosotras para reprender todo espíritu. Pero nosotras no podemos reprender a ningún espíritu si no estamos caminando en esa santidad con Dios. No tenemos fuerza, no tenemos poder para reprender nada, porque estamos viviendo como si no conociéramos a Cristo. Pero qué bendición es conocer a Cristo y ser transformada por Él, ¿verdad? Dios quiere que usemos los dones que nos dio, lo que fuimos salvas nosotras. Que nosotras le sirvamos a Él con los que nos ha dado. No hay aquí en este salón ninguna persona que pueda decir: yo no sé para qué Dios me salvó. Yo no tengo un don para usar, porque Dios nos dio a cada una de nosotras ese don para servir para su gloria y para su reino. Que no lo haya descubierto es otra cosa, pero sí Dios le dio algo a usted para su gloria, ¿verdad? Ese es el Dios que servimos nosotros. ¿Ha tomado usted el tiempo para preguntarle a Dios: muéstrame, Señor, cómo puedo servir no solamente en mi iglesia? Y hermanas, déjenme decirles
que el servicio comienza en la casa. A veces queremos servir en la iglesia más que servimos en la casa, ¿verdad? A veces queremos servir el cafecito al pastor, al hermano y el esposo, que se lo lleve el viento, ¿verdad? Hasta fresco, hasta frío el café se lo da al esposo, según. A veces cuando viaja de la iglesia, de la casa, ¿no? Bien enojada con el esposo. O salió bien enojada. Y ni siquiera le habló en el carro. Pero cuando de pronto fue una liberación automática, porque cuando entró por esas 4 paredes comenzó a sonreír y se olvidó del enojo que tenía en la casa. Entonces, nuestro ministerio, nuestra transformación, nuestra nueva vida comienza en el hogar. Déjenme decirle cómo trabaja esto. Comienza en el hogar, comenzamos a hacer testimonio en el hogar. Hermana Linet, si usted conociera a mi marido, a mi esposo, si lo conociera, no me pidiera eso. Yo no lo conozco, pero Dios lo conoce. ¿Recuerda cuando el Señor le dijo que ese no era su esposo y usted de terca fue y lo tomó? Ahora se la aguantas, ¿verdad? Comenzó a orar usted por ese hombre y le decía a la hermana, mire, ore, porque creo que este hermano como que no, este señor como mira, no va a la iglesia, no importa, yo sé que el Señor me habló y el Señor me habló en sueños y el Señor me mostró que ese es mi esposo y bueno, váyase. No oró, no escuchó y ahora lo tiene. Oró, ignoró las oraciones para casarse con él y ahora quiere que las hermanas la oren fuera del matrimonio. No, lo siento, se queda casada, mi amor. Ore por él, ore por la salvación. Sea usted testigo para la gloria de Dios con él. ¿Cuál es la hermanita en la iglesia que ora bastante? Acérquese a esa. Hermana, por favor, necesito que me ayude a orar porque este hombre me está dando canas ya. Gracias a Dios que hay tintes que se las puede cubrir. Pero la cuestión es que en oración, la oración, si vemos lo que Jesús hizo en la vida de estas mujeres, Jesús levantó muertos, Jesús dio vista a los ciegos, Jesús le dio, ayudó a que los ciegos miraran, los cojos caminaran. ¿Cree usted que Jesús no puede cambiar a su esposo? Pero no le ayude a Jesús a cambiar a su esposo, se lo advierto, no le ayude. Porque cada vez que tratamos de hacer las cosas y ayudar, metemos la pata, ¿verdad? Entonces, dejemos que el Señor obre. Señor, yo voy a hacer el compromiso contigo, Padre, que lo voy a poner en tus manos, mi Dios Todopoderoso. Voy a ayunar y voy a orar por la liberación. Padre, es un alcohólico, Señor, tú tienes el poder para transformarlo. Y dame un hombre limpio que te conoce y te sirve, Dios Todopoderoso, para tu gloria. Y comenzamos nosotros a hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotras. No tenemos que hacerlo sola. No tenemos nosotras que luchar sola. Dios Todopoderoso tiene el poder para hacer esas cosas en nuestras vidas. Nos cambió. En su hogar pueden ver que usted fue crucificada con Cristo y ya no vive usted más. En su hogar pueden ver eso. O déjeme pensar a ver si en mi hogar pueden ver eso. Deberían. Y no estoy hablando de perfección, porque todos estamos en este camino de seguir caminando en los caminos y la transformación. Todos nosotros, cada uno de nosotros. Pero qué hermoso cuando Dios nos transforma. Qué hermoso cuando nosotros podemos darle a Dios nuestras cargas, ¿verdad? ¿Para qué usamos la lengua? ¿Para bendecir al esposo o para decirle otras cosas? María Magdalena fue la última que dejó la cruz cuando crucificaron al Señor.
y fue la primera que estaba ahí cuando Él resucitó. Qué belleza, ¿verdad? Que cuando Dios te transforma de esa manera, tú puedes cambiar vidas. Tú puedes cambiar vidas para la gloria de Dios. Puede usar usted lo que Dios le dio. Comenzamos en el hogar, comenzamos la transformación en el hogar. En el hogar nosotras comenzamos a cambiar, a pedirle a Dios. Es entre nosotras y Dios. Por eso los tiempos en la montaña de oración son buenos. Por eso los tiempos en su esquina de oración son buenos. La oración en grupo es magnífica. Yo la hago siempre, pero cuando tenemos ese tiempo a sola con Dios, Dios nos habla, Dios nos habla. ¿Cómo está su vida en el hogar? Pueden ver en su hogar que usted ha sido una mujer transformada para la gloria de Dios. Pueden ver el antes y el después. Si era mujer de carácter que me subía como el Alcacercer, ahora estoy más tranquila. Si antes me subía rapidito y me enojaba, ahora le doy la vuelta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fui crucificada con Cristo. La ira no lleva a nada. La ira no conduce a nada, a nadie. Pero cuando yo descubrí que yo tenía a un Dios todopoderoso que puede pelear por mí, cambió mi vida. Porque ¿para qué voy a discutir? Mejor soy cobarde, ¿verdad? Mejor es ser cobarde y irse a apagar el fuego que ser valiente y acabar en la cárcel o meter más problemas. Y le explico lo que estoy diciendo. Y esto no sucedió con una mujer, pero con un varón. Un primo de mi esposo, a los 18 años, se enamoró de una mujer casada. Y terco el hombre, el muchacho, terco. La mujer no quería y él la siguió hasta que comenzaron a tener un affair, una situación romántica. El esposo se entera y el esposo viene y le pega a este muchacho y lo golpeó. Y la ira de ese hombre, él se fue, el sobrino de mi esposo, se fue a su casa, bien airado. Pasó una semana después, sabía dónde se reunía el señor que estaba casado, que él había tenido la infidelidad con su esposa, sabía dónde se reunía, fue, lo buscó, le dio un disparo en la cabeza y lo mató. 45 años pasó en la cárcel. Cuando lo liberaron de la cárcel, no sabía adaptarse a la sociedad. Hace unos 4 años atrás murió, no sabía adaptarse. Los valientes están en la cárcel bajo 6 pies de tierra. Los valientes, la mujer que no sabe callar la boca, la mujer que no sabe actuar con sabiduría en su casa, ni en su hogar, ni en la comunidad, acaba metiéndose en problemas. Acaba haciendo enemistades, acaba tirando el fuego. A veces nosotros podemos apagar el fuego quedándonos calladas, pero tenemos que seguir peleando por qué, argumentando por qué y para qué, cuando tenemos un Dios que puede pelear por nosotras. ¿Cuántos valientes no hay en la cárcel? ¿Cuántos valientes no hay bajo tierra? ¿Cuántas personas que han sido tan orgullosas de pedir perdón por el mal que han hecho están separados? ¿Cuántos matrimonios no se han destruido porque una persona no quiere ceder ni pedir perdón? Pero tenemos que recordar que fuimos salvas para servir y servimos en el hogar, servimos en la iglesia, servimos en la comunidad, porque todo lo que hacemos es para gloria de Dios. Y cuando comenzamos en el hogar, lo que comenzamos a hacer en el hogar se manifiesta en la iglesia. Y se manifiesta en la comunidad. Estamos viendo lo que está pasando en el mundo hoy en día.
con los jóvenes, con las mentiras de Satanás. ¿Estamos viendo eso? El gobierno no puede solucionar eso. Nosotros somos los que tenemos la solución. Nosotros los cristianos. Sale de nuestros hogares, pasar el tiempo en devocional con nuestros hijos. Orar por nuestros hijos, orar por nuestro esposo, orar por nosotras mismas. Encontrarse a una hermana, alguien que pueda orar por nosotros. No podemos hacerla sola en este mundo, hermanas. ¿Sabían ustedes que las cebras son los animales que más difícil es para que un león las mate en la selva, las cebras? Y el motivo por el cual es porque la única forma que un león puede matar una cebra es si la cebra se aparta de la manada. Cuando se aparta de la manada, el león puede enfocarse en ella mejor que si está en la manada, porque en la manada solamente ve las rayas y está confundido, ve las rayas y está confundido. ¿Me explico? Un cristiano no puede hacer la vida solas en su propia esquina. Un cristiano no puede tener una vida exitosa, una vida que da fruto si se queda en la casa todos los domingos, si lo vive a sola. Cuando estamos en pruebas del pecado, me quedo solo con mi pecado por vergüenza. No, es cuando más tiene que divulgarlo, es cuando más tiene que llamar al pastor, es cuando más tiene que llamar a la pastora y decirle, esta es mi lucha, ayúdeme a orar, porque el enemigo quiere que suframos nosotros a solas, en ese lugar escondido, porque ahí nos atrapa y nos puede destruir. Porque no quiere que usamos lo que Dios nos ha dado para servir. Él quiere que nosotros sigamos en la esclavitud. ¿De dónde lo sacó el Señor a usted? ¿De dónde la sacó el Señor? ¿Se acuerda? Y yo diría, yo ni quiero recordarme, Dios mío, regresar a ese pasado porque tú has sido bueno conmigo. Bueno conmigo. En la palabra de Dios encontramos los dones. ¿Cuántos de ustedes aquí saben cuál es su don espiritual? 2 personas. 2 personas, pastora, ¿usted puede creer eso? 2 personas saben cuál es su don y no importa si no lo sabe, pero la palabra de Dios habla que Dios nos dio a cada una de nosotras un don para servir. Si no sabemos para qué Dios nos llamó a servir, no vamos a poder servir. No vamos a poder servir. Porque voy a saltar de aquí, voy a saltar de acá. Quiero servir como sirve la otra hermana. Hay cosas que yo no puedo hacer. Y las confieso y soy honesta, hay cosas que yo no puedo hacer. El esposo de una amiga, cuando la invito a la casa, los invito a la casa, siempre dice, a la casa de Linet yo no voy porque si vas a la casa de ella, todo lo que te va a dar a ti es ensaladas y fruta, nunca te da carne. Y lo que no ha tomado mi amiga y el esposo es descubrir que quizás yo no tengo el don en la cocina y lo más fácil para mí es fruta y vegetales. Entonces, nosotros solamente podemos hacer lo que el Señor me mandó. ¿En serio? Las personas me dicen a veces, pero hermana, usted tiene una paciencia. Yo no me la miro. Sé qué paciencia tiene. Que la llaman y se sienta ahí y escucha a la gente por 1 o 2 horas y tranquila y no la desespera. Digo, ¿y por qué me va a desesperar si Dios tuvo paciencia conmigo? Es el don que me dio, ¿no? Porque quiero verlos liberados, ¿verdad? Porque si una hermana me llama y me dice, hermana, ayúdame a orar porque déjame decirte que mi esposo tuvo una infidelidad, que mi esposo está en pornografía, ¿qué le voy a decir? Déjalo. No le voy a decir, vamos a doblar rodillas porque Dios puede liberarlo y para eso estamos, para servir en lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Y esa es la belleza de ser parte del cuerpo de Cristo.
Esa es la belleza, que no tengo que hacerlo sola y tengo alguien que me ayuda aparte del Espíritu Santo. Y no tenemos que tener vergüenza de exponer aquellas cosas que nos quieren esclavizar. Porque si una tiene el don de oración y el don de exhortación, me va a exhortar en amor para que yo sea libre. Y eso es importante comprenderlo. Que el Dios que servimos es un Dios que tiene el poder para liberarnos, para cambiarnos, porque quiere hacer algo con nosotras para su gloria. Sirviéndole a este grupo de mujeres católicas en la palabra de Dios, para mí es una bendición. ¿Y saben por qué? Porque solamente pienso, wow, de Tijuana se conectan unas, de Ensenada a otras, de Los Ángeles, y digo, wow, qué bendición. Yo no las conozco, quizás conozco a 3, se reúnen como 15 toda la semana, pero qué bendición que yo estoy sirviendo con lo que Dios me dio, y ella, cuando descubren, puede enseñarle a alguien más de la verdad que está en la palabra de Dios. ¿No les gustaría a ustedes hacer eso para la gloria de Dios? ¿No les gustaría a ustedes ver a alguien que está quebrantado, que está en adicciones, que está temeroso, que tiene fobia, que tiene ansiedad, que tiene temores? ¿No les gustaría a ustedes verlos libres de eso? Cuando yo pienso en ver una persona libre, ese es el gozo más grande que puedo tener, porque sé que Dios lo puede usar para su gloria. El Señor puede usarlo para su gloria. Y en Romanos 12, la palabra de Dios dice que Dios nos dio a nosotros dones espirituales para que lo usemos para su gloria, para que lo usemos. Y en el versículo 7, no lo voy a leer todo, pero en versículo 7, capítulo 12 de Romanos, dice que Dios nos dio el don del servicio o el don de enseñanza para servir. Estoy dispuesto a servir. Qué lindo cuando alguien dice, pastora, aquí estoy para servirle en lo que quiera, ¿verdad? Hay personas así que dicen, yo estoy para servirle en lo que quiera. Estamos abiertos para servir con el don que Dios nos ha dado. En el versículo 4 dice, comienza diciendo el versículo 4, porque de manera que de un cuerpo tenemos muchos miembros, somos un cuerpo, pero tenemos muchos miembros, ¿verdad? Pero todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo para la gloria de Cristo, para ayudar a las personas que están pasando situaciones difíciles. Fuimos salvos para servir. Les doy un ejemplo. Si una persona que el Señor liberó del alcoholismo, es posible que esa persona va a comprender lo que alguien que está pasando por esa situación está pasando. Y puede comprender los withdrawals, lo que tiene, los sentimientos, lo que pasa, las ansiedades, los deseos. Yo no puedo ministrarle a ellos porque yo no soy persona que tomo, no tomo licor, no. Y eso no me hace mejor que nadie, simplemente no ha sido de lo que Dios me ha liberado. Pero aquella persona que Dios liberó de esa situación puede venir cuando es sana y comenzar a servir a Dios en ese ministerio que no pueden otros. Yo puedo relacionarme con personas que sufren. Y como que tengo un imán para las personas que sufren. Y a veces digo, yo soy como el diccionario, me buscan nada más para consulta. Pero está bien, porque estoy abierta a servir con lo que Dios me dio para la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes abren el diccionario y comienzan a leerlo? ¿Nunca? Lo buscan cuando quieren el significado de una palabra, ¿verdad? Entonces así me siento a veces.
Pero tengo que recordar, Dios me dio un don que tengo que usarlo para su gloria. Porque la bendición tan grande es cuando esa persona es transformada, cuando esa persona viene a los pies de Cristo y cambia. En nuestra iglesia tuvimos un caso hace 2 semanas atrás. Y esto no sucedió con una hermana, sucedió con un varón. El varón, cuando el chico llegó a la iglesia, todo tatuado, ropa de motociclista, llorando con su bebita en una bolsa aquí adelante, una cosa que te quedaba como que, ni me siento, y se sienta cerca de mí el Señor. Yo no tengo perjuicios. Yo digo, yo no andaba así, pero Dios me sacó del pecado, que voy a mirar a las personas así como si yo que me he visto más o menos decente, ellos son peores que yo. No, jamás. Y le pregunto a mi esposo y a otro, hermano, yo creo que este señor necesita oración. Y el señor tiene un temperamento bien fuerte. Y tiene una hija que él, según él la etiqueta, ella dice, ella está endemoniada. Y un día la estremeció. Y él es un hombre fuerte, agarrado, musculoso. Y la niña así, una cosita chiquitita. Y él la agarra y la estremece. Y alguien llamó a la policía. Bueno, la policía vino, hizo la investigación y se fueron. Él ha estado buscando trabajo, hemos estado orando. Ese hombre vive en el altar. Vive en el altar. Y los demás en la iglesia, cuando él venía al altar, y él siempre en el altar. Es bueno vivir en el altar. Y este señor, hermanos, viene y comenzó a meter solicitud de trabajo en el condado para trabajar con personas que son exconvictos, que salen de la cárcel y su familia. Porque él ha estado en la cárcel como unas 4 veces el hombre. Así tan rudo se ve, ¿no? Pero Dios tiene manera de cambiar y limpiar. Entonces, viene él en la situación con la nena, la estremece un poco fuerte. Yo no estaba ahí, pero lo que él nos dice. La policía llega, meses después él va a tener una solicitud de trabajo. El trabajo comienza a investigar el récord policivo de él. Y él, por su propia voluntad, antes que la compañía que lo empleaba se diera cuenta, él fue y les preguntó en la policía, quiero saber si tengo algún récord. Y le dice en la policía, te estamos buscando. Había una demanda contra ese hombre, iba a ir a la cárcel por lo que le había hecho a la niña y él no sabía. Sin trabajo por años. Y al altar todo el tiempo, al altar. Más odio agarró él con su hija. Porque estaba a punto de ir a la cárcel y a perder el trabajo. Y hace 2 semanas atrás él llama a mi esposo y le dice, pastor, tengo que ir a la corte, por favor, pueden venir conmigo para apoyarme. Dice mi esposo, sí, cómo no, yo voy. Y había un grupo de personas afuera de la corte y comenzaron a orar. Y la oración fue esta: Señor, ten misericordia y que cancelen esta demanda, que tiren el caso de la corte, que ni siquiera tenga que entrar. Esa es la oración que estaban orando. Me dice mi esposo, estaban tomados de la mano afuera en la corte, orándole. Señor, let them dismiss this case. Cuando viene el abogado y les dice, este caso, la juez lo acaba de tirar, ni siquiera tienes que entrar a la corte. ¿Por qué lo comparto? Porque fuimos salvos para servir, para ver a otros liberados. El otro día cuando comenzó a trabajar, le dice uno de los señores que lo empleó, le dice, déjame decirte esto, no quiero que se te suba la cabeza, pero
una licenciada, una mujer que tiene estudios universitarios, aplicó para la misma trabajo que tú estás aplicando. Solamente eras tú y ella. Y tú tienes este trabajo por Dios y yo no soy cristiano. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. ¿Hay algo imposible para tu Dios? Y por eso es que nosotros tenemos que usar el don que Dios nos dio para rescatar a las personas que están allá afuera que no conocen a Cristo. Por eso somos salvos para servir. Por eso nosotros no podemos ser salvos y sentarnos en la silla ahí domingo a domingo. Que nuestra familia no vea nuestro testimonio. Que nuestros amigos digan, y yo no sabía que tú ibas a la iglesia. O no sabía que tú eras cristiano o cristiana. Porque invertimos tiempo en las personas. Ahora este hombre en la iglesia, él trabaja y puede seguir trabajando, ayudando a las personas, que nosotros no nos podemos relacionar con ellos. ¿De qué Dios te sanó? ¿De qué Dios te sacó a ti? Porque de ese mismo lugar donde Dios te sanó, ahí en ese lugar tú puedes servir. Los que cantan tienen un don, están sirviéndole a Dios. Hermana, y sus hijos, qué voz tan hermosa que tienen. Sus hijos, qué lindo que cantan sus hijos, alaban al Señor. Sirven ahí. Hermana, si yo comienzo a cantar, se queda este lugar vacío. Le han ido ustedes a decirle al pastor, pastor, ¿en qué puedo servir? Pastor, ¿qué necesidad tiene usted? Póngame a trabajar donde quiera, póngame a limpiar los pisos, este es servir. Pero hay personas que quieren comenzar desde arriba, ¿verdad? Y tenemos que tener la humildad de decir, Señor, donde tú me mandes, donde tú quieres que vaya, ahí yo voy, Dios Todopoderoso. Hay personas que tienen el don de exhortación. Y estos exhortan a las personas. Y a veces te quedas tú como, si viene otra persona y les dice a ellos la verdad, viene, los insulta y se hacen de enemigos. Pero la persona que tiene el don de exhortación tiene una calidad, una fineza para decir las cosas. Oye, mi amor, ¿te diste cuenta que de veras, que no sé lo que estás haciendo? Como Vivi, vamos a conversar. Y te sientas y te abren el corazón y le dijiste la verdad ahí y se quedan con la boca abierta. Porque tienen ese don de exhortación, ese don de compasión, ese don. Entonces, en la Biblia, la palabra habla de los dones que tenemos cada uno de nosotros y son todos para la gloria de Dios. Son todos para la gloria de Dios. Yo no me voy a exaltar, a mí misma por lo que yo hago para el Señor. No puedo. Porque es un regalo que Dios me dio para glorificarlo. El que se exalta a sí mismo, Dios tiene manera de humillarlo, déjeme decirles. ¿En qué área está sirviendo aquí? ¿Cuántos aquí están sirviendo en la iglesia? Y yo sé que esto es bastante trabajo porque ustedes tienen que desmantelar todo eso de verdad. Y qué lindo, el pastor no puede hacerlo todo, él está usando el don que él tiene, pero qué lindo que todos vienen juntos y comienzan a trabajar para la gloria de Dios. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos. Eso es lo que quiere Dios. ¿A quién mandó el Señor a las misiones? Hay personas que tienen ese don para ir y ministrar a otros donde nadie quiere ir. Hay personas que tienen el don de enseñarle a los niños con una paciencia y un amor. El otro día mi amiga me ofendió. Porque yo hago trabajo misionero y yo creo que cuando tienes que venir al púlpito, te viste para ir al púlpito, ¿verdad? Cuando tienes que ir a las misiones, te viste para ir a las misiones. No hay problema, te cortas las uñas y todo lo demás. Entonces yo fui a una misión a Panamá
a trabajar con personas indígenas muy pobres. Y yo tengo una página en Facebook y puse la foto de los niños. Y mi amiga me llama y me dice, amiga mía, yo vi las fotos, estabas rodeada de niños. Dice, pero cuando te vi, digo, Linet, yo creía que Dios la llamó como a trabajar con las mujeres y a trabajar con personas en la cárcel que son duras porque ella es firme así, pero a trabajar con los niños. Qué ofensa, ¿verdad? Pero vamos donde el Señor nos llama, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor quiere, ¿verdad? Vamos donde está la necesidad. No significa que yo siempre voy a estar trabajando con los niños. No siempre significa que voy a estar dando seminario para los niños. Significa que en este momento es una de las cosas que Dios me llamó. Y todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. El tiempo del Señor en su vida, quizás para la madre que tiene niños pequeñitos, no es el tiempo para que ella sea la líder de mujeres. Porque se necesita invertir en ese tiempo, ¿verdad? Y tienen nenes pequeños. Entonces, Dios obra en nosotros así, hermano. El Señor se mueve en nuestras vidas así. El Señor hace lo que tiene que hacer en nuestras vidas de esa manera porque Él quiere usar todo lo que nosotros somos para su gloria y quiere usar nuestro don para su gloria. A veces, ¿cuántos de ustedes, quizás aquí no sea el lugar ese, pero cuántos de ustedes el pastor ha tenido que llamarlos varias veces, decir, hermano, hermana, necesito que sirva aquí? O aquí todos se pelean y el pastor tiene que escoger. Dios mío, esta gente son tan serviciales que se pelean. Ya no sé ni a quién escoger. Vamos a hacer hermano, no se apresuren. El pastor dice, hermanos, por favor, no se apresuren. Vamos a hacer el calendario. Como tenemos tantos y está la línea tan larga y todo lo que tenemos que hacer, porque todos quieren usar su don, lo que vamos a hacer el calendario para que no se peleen ni digan que yo tengo favores con el que puse número 1. Y comenzamos a hacer, y entonces si miramos el calendario, vamos a descubrir que las mismas personas no tienen que trabajar todo el tiempo. Que podemos permitirle descanso a las otras personas. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Gálatas 6:2 dice, nos llevamos las cargas unos a otros, nos ayudamos con las cargas unos a otros. Que la hermana necesita para el grupo de damas lo que vamos a hacer. O necesitamos varias cosas. Entonces, aquí tenemos la lista. Y la lista rueda hasta el otro diciembre, porque hay tanta gente voluntaria, ¿verdad? Y cuando esto ocurre, y todo con esto en mente, fuimos salvos para servir. Y si estoy sirviendo, lo estoy haciendo para la gloria de Dios, para agrandar el reino. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo por mí y yo quiero que Dios lo haga por otras personas. ¿Ven cómo trabaja esta cuestión de salvos para servir? ¿Me explico? Entonces comenzamos. Ya, si el pastor quiere dormir un poquito más tarde, no, yo tengo el hermano fiel aquí, que es de palabra, que su sí es sí y su no es no. Y puedo confiar en él igual que la hermana. Y no voy a decir que sí ahora y porque viene el invierno y está frío. Hermana, no puedo ir porque estaba frío afuera. Y sonó la alarma, entonces comencé así, ni la toqué, la tiré en el piso y el Espíritu Santo me dijo, no te levantes, ¿verdad? ¿Qué espíritu estaba diciendo no te levantes? Esa es la cuestión.
qué espíritu, ¿era el santo o el otro? ¿Verdad? Porque lo que sucede, si dice Santiago, que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Si me comprometo con la hermana a hacer algo, yo escuché antes que muchas dijeron amén lo de la montaña. Ahora, ¿ese amén es para decir amén o ese amén es para decir cuente conmigo? Y me da risa porque nos acostumbramos al lingo cristiano, ¿verdad? Nos acostumbramos al lingo que sí, amén. A veces cuando se canta esa canción, una canción dice que Señor, aquí estoy, úsame, yo dejo todo. Y sí, entonces mentira, no deja nada, porque cuando sale de aquí, si alguien le pide su dinero, no, esto es mío, yo trabajé para eso. Entonces hablamos a veces por hablar y no porque de veras queremos cumplir lo que decimos, ¿verdad? Y eso es ser cristianos con integridad. Eso es ser cristianos transformados para servir. Voy a servir. Llueve, truene, relampaguee. Yo voy a servir. No sirvo al menos que el Señor se lleve mi alma. Y se quedan las hermanas por ahí, pobrecitas, llevando el café, poniendo las mesas, que la hermana llegamos, decimos son las 6 de la tarde, y ya llegan todos. No, salvos para servir con integridad. Porque otros van a ser bendecidos, siempre con eso en mente. Lo que hacemos para el Señor lo hacemos porque alguien más va a ser bendecido. La bendición no se queda con nosotros, hermanos. Y qué hermoso es ver eso, que las que tienen el don de oración, ¿cuántas aquí saben que Dios me llamó a orar? Que están convencidas. Gracias, hermana, que usted es la única. ¿Y sabe lo que sucede? Las personas que tienen ese don, llame a la hora que usted llame, ellos se van a despertar a orar. Si usted me llama, cierto, usted me llama a las 2 de la mañana, hermana, ore por mí, yo me levanto y oro. No llamen a mi esposo a las 2 de la mañana porque no se va a levantar. Pero no lo puedo criticar porque ese no es el don que Dios le dio. Dios nos llama a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Quién en su entorno necesita de su oración, de una palabra de aliento por usted? ¿Quién en su entorno? Hermano, disculpe porque siempre me estoy moviendo, lo moví hasta acá, mire, qué barbaridad. ¿Quién en su entorno necesita de su oración, de su apoyo, de esa palabra de ánimo? ¿Sabía usted que una palabra puede levantar a una persona el ánimo? Una palabra. Y esto está comprobado. Cosas pequeñas, cosas que parecen insignificantes, Dios las puede usar para su gloria. Hace años atrás nosotros tuvimos estudios de jóvenes en la casa. Y comenzamos estudios bíblicos y siempre me toca que personas inconversas vienen, no sé. Tengo imán para las personas inconversas y vienen. Y tuvimos nosotros el grupo de jóvenes en la casa y venían todos los martes. Y comprábamos una pizza y le dábamos y compartíamos la palabra, siempre la palabra y oración y la pizza. Hace 1 año y medio atrás me manda la madre de una de las niñas este mensaje en mi texto. Todavía lo tengo. Me dice, Linet, quiero decirte que el otro día mi hija me dijo que lo único que la salvó de cometer suicidio fueron las noches que pasaba en tu casa orando y estudiando la Biblia. Un alma se salvó porque caminamos en obediencia a hacer lo que Dios nos llama a hacer. La niña ahora está en la universidad, bien fortalecida en el Señor. Una persona nada más, una persona. No tenemos que tener una gran multitud, pero podemos caminar con uno que Dios puede cambiarle la vida para siempre.
¿Quién es la persona en su vida? ¿Quién es esa persona en su vida que usted sabe que la necesita usted? ¿Quién es esa persona? Porque siempre hay uno que usted es cristiano, puede ponerla en su lista de oración, servir en oración, que pueda ayudarle, que pueda animarla. Una persona. Hermanas, no les aconsejo que esa persona sea un hombre. Y si usted es casada y él es soltero, jamás. Es que no le aconsejo. Porque no se va a ver esta atracción entre que me está animando, me está apoyando. Sí, voy a orar y de ahí se van las cosas. Usted no quiere meterse en esa clase de relaciones, ¿verdad? Busque una hermana. No, que el hermano, sí, le estoy ministrando al hermano, dice, ¿no? No, sabiduría. Pero hay una persona, en este momento, si usted puede pensar en una persona que sabe usted que necesita de sus oraciones o de esa palabra de aliento. Una. ¿Qué nombre le viene a su mente ahora mismo que necesita de usted y sus oraciones? Levante su mano si viene un nombre a su mente ahora mismo. Usted puede servir a esa persona. Usted es el instrumento que Dios ha escogido para que ministre a esa persona. Y lo puede hacer con amor, con ternura, puede exhortar con la verdad. Y usted puede ayudar a cambiar la vida de esa persona para la gloria de Dios. Y aquellos que no les llegó un nombre a la cabeza, que no les llegó la imagen de esa persona, pídale a Dios, Señor, muéstrame a quién puedo ministrar para tu gloria, a quién puedo decirle de lo que Dios ha hecho en mi vida, por quién puedo orar, quién me necesita, porque necesidad hay mucha, confusión hay mucha. Hay hombres y mujeres que no saben quiénes son en Cristo. Hay hombres y mujeres que están sedientos. Están sedientos como estaba la mujer samaritana. Creía ella que sabía la verdad. Llegó a ese pozo creyendo que sabía que el pozo de Jacobo, que esto, que el otro, y tuvo un encuentro con Jesús. Llegó vacía. Y se fue llena. Pero se fue llena y compartió con quién, con los hombres de Samaria, lo que Cristo hizo por ella. Y Dios quiere usarla a usted, a cada uno de nosotros, para compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por quién tiene usted que orar? ¿Qué quiere que haga Dios? ¿Qué quiere? ¿Qué está diciéndole el Señor en este momento que haga usted? Para su gloria. ¿Cómo puedo yo atraer a esa persona? Si no tengo idea cómo hacerlo, ahí tenemos un pastor, tenemos a una pastora, tenemos hermanos que pueden guiarnos cómo ministrarle a otros. Porque hay un mundo fuera de estas cuatro paredes que necesita de Cristo. Y nosotros queremos servirles al Señor para su gloria, para rescatar a esas otras personas. ¿Cuántos de ustedes están orando por sus familias que no conocen a Cristo? ¿Alguno? ¿No les gustaría a ustedes que ellos tuvieran el gozo y la libertad que tienen ustedes? En el estudio de Biblia que tenemos, una señora estaba compartiendo el otro día, dice, hace un par de semanas atrás, y lo que hace la palabra, cómo cambia la palabra. La señora dice, yo soy muy enojona. ¿Cuántas enojonas hay aquí en este lugar? Sí.
Perdón, voy a preguntar de nuevo. Que no estoy segura si pregunté bien o no. ¿Cuántas enojonas hay aquí en este lugar? Y mantenga la mano arriba. Gracias por su honestidad. Enojonas. Gracias por su honestidad. Bueno, y la señora decía, en unos 5 minutos vamos a tener un llamado al altar, entonces podemos traer ese enojo. Y la señora decía, yo soy enojona, yo me enojo. Y se enojan así de verdad, pero se suben como el Alcacerse o permanecen más que el Alcacerse. Y dice, la señora dice, yo soy muy enojona cuando manejo y alguien me dice algo, comienzo a decirles y esto, entonces que lo otro. Entonces me quedé como, y yo calladita escuchándola, y le digo yo, bueno, ¿y cómo se siente después que le explota así? Pues, ¿cómo se siente cuando explota y le dice a la persona que ni siquiera sabe ni la escucha? ¿Cómo se siente usted? Digo, si carga la máquina de la presión ahí se la toma, está por los cielos, ¿verdad? Y aparte del dolor de cabeza, y aparte del peligro en que se pone usted si esa persona tiene un arma de fuego. 2 semanas después llega la señora a la clase y me dice, Linet, quiero decirle que ya no me enojo más en el camino. No sabemos nosotros cuándo algo que decimos puede cambiarle la vida a una persona para bien. Entonces, Dios nos cambia para servir. Y aquellas mis amadas, gracias de todo corazón por la honestidad, porque ¿sabe una cosa? Jesús vino a sanar a los enfermos. ¿Y por qué hay tanta gente enferma en nuestras iglesias? Porque no hay honestidad. Sufren solo. Y ustedes se han liberado ya a levantar la mano públicamente ante su pastora, ante su pastor, que son enojonas. Y ahora mismo vamos a orar por eso. Pero les pregunto y les digo, tiene que haber una raíz de ese enojo. Todo tiene una raíz. Cuando decimos que las cosas son tóxicas, tiene que haber una toxina, tiene que haber algo que está causando eso. Entonces, ahora vamos a orar que el Señor les muestre la raíz de ese enojo. Porque, por favor, ¿para qué subirse la presión si no es necesario, mi amor? ¿Para qué? ¿Para qué darle ese control? Y se suben y de pronto hay personas que se suben tanto en el enojo y en la ira y entonces comienzan a tirar cosas en la casa, a tirar en las paredes y se abren hoyos en la pared. Pero le va a costar a usted y a su marido también, porque él es el que tiene que arreglarlo. ¿Verdad? ¿Vale la pena eso? Y lo peor de todo, que cuando se enoja y comienza a decir cosas, no puede traer las palabras de regreso. Y las palabras lastiman. Las palabras hieren y no las podemos traer de regreso. Y todo a veces la causa es el enojo, la raíz del enojo. Entonces, ¿cuál es la raíz? Vamos a descubrir esta tarde cuál es la raíz del enojo. ¿Por qué? Porque yo vine aquí el día de hoy con la intención y el deseo de compartir con ustedes que somos salvas para servir. Pero si nosotras no hemos sanado, ni le hemos dado todo a Dios, no podemos servir ni en el hogar, ni en la iglesia, ni en ningún lado. Y Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Yo no sé ustedes, pero yo
le pedí, no sé cuántos años usted le pidió al Señor, yo le pedí al Señor 98 años. Y se los pedí para servirle para su gloria. Y si me da menos, le sirvo para su gloria. Pero quiero llevarme la mayor parte de personas al cielo conmigo. Y para hacer eso tengo que ser transformada de adentro hacia afuera. Entonces, no solamente para las enojonas, sino para todas aquellas que llevan una carga y quieren dársela, ponerlas a los pies de Cristo. Vamos a levantarnos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que haga la obra en nuestras vidas. Porque ya no queremos ser esclavos del temor, ya no queremos ser esclavos de aquellas cosas. Porque no queremos ser nosotros esclavos. ¿Por qué? Porque Jesús vino a liberarnos. Jesús vino a liberarnos. Y sería triste que el Dios Todopoderoso que murió en la cruz del Calvario, que fue crucificado por nosotras, porque fue crucificado por nuestros pecados. Sería horrible, piensen, meditemos, hermanas. Sería horrible pensar que Jesús fue clavado en la cruz por nosotras, por cada pecado. ¿Cómo se llama el pecado? Yo no sé. Usted lo sabe. Pero Él dice que sus pecados ya los apartó tan lejos como el este del oeste. Nunca se encuentran más. Pero Satanás quiere mantenerla a usted pensando que Jesús no la ha libertado, que usted todavía tiene que ser esclava de aquel pecado, que tiene que ser esclava. Pero Jesús la libertó porque quiere usarla para su gloria. Usted tiene algo que alguien necesita, yo lo sé. Todos nosotros tenemos algo que Dios tiene para nosotros, que quiere usarnos. A los varones quiere usarlo con ese mundo extraño allá, lo que están probando los jóvenes hoy en día. Y si hay jóvenes en la iglesia que Dios quiere usar, los va a usar para su gloria. Pero tenemos que ser honestas y decirle: Señor, ya no quiero ser esclavo de estos temores, esclavo de las mentiras de Satanás. Señor, ministra mi corazón. Señor, cambia mi corazón. Señor, haz de mí una mujer nueva, Padre, porque me salvaste no para sentarme en una silla, no para hacer un testimonio falso. Me salvaste, Señor, para que yo sea libre, para que yo pueda servirte. Y la única forma que podemos servir a Cristo es sirviéndole a los demás. La única manera que puedo servirle a Cristo es sirviéndole a mi prójimo, dice la palabra de Dios. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, Padre, por cada persona en este altar, Padre. Hay cosas maravillosas que pasan cuando llegamos a tu altar, Padre. Te doy gracias, Padre, que yo vi a Armando llegar a tu altar domingo tras domingo, Padre, y lo liberaste y le diste trabajo y lo liberaste de la cárcel, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu poder, Señor, por tu amor inagotable que tienes con cada una de nosotras. Oh Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, haz tu voluntad, Señor, en esta iglesia, en la vida de estas mujeres, Señor. Haz tu santa y perfecta voluntad, Padre. Transfórmala, Señor, de adentro hacia afuera. Transfórmala, Señor, Padre. Da una vida nueva, Padre, a las que tienen ataduras, Señor. Tú conoces el nombre de sus ataduras, Padre. Tú conoces el nombre de su esclavitud. Y en este momento, Padre, como dice tu palabra, que tú nos diste la potestad y el poder, y el Espíritu Santo está con nosotros, Señor. Yo te pido que liberes a aquellas del temor, que liberes, Padre, de las fobias, de las ansiedades, de los temores, Padre, que aquellas que están viviendo en relaciones abusivas, Señor, que tú seas, Padre, el que está con ellas, Señor, que les ministre
ministra, que las protege, Señor. Recuérdales, Padre, el valor que tienen. Recuérdales, Señor, que están empoderadas por ti, Señor, para que tú hagas cosas grandes y maravillosas por ella. Oh Dios de la gloria, derrama, Señor, de tu Espíritu. Dios Todopoderoso, te doy gracias que, Señor, que fuimos crucificados con Cristo y ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Te alabo tu nombre, te glorifico tu nombre, Señor, porque somos libres, no somos esclavos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Cierra tus ojos, hermana. Levanta tus brazos y dile al Señor: heme aquí, Padre, estoy lista para servir. Pídele al Señor que te dé su unción, su poder. Siente su poder en esta noche. Órale, recibe su bendición. Tú, mi amado hermano, ora por tu esposa, por tu madre, por tu hija, por los jóvenes. Sirvamos al Señor todos juntos. Sirvamos al Señor, sirvamos al prójimo. Gracias, Señor, por la palabra que he hablado esta noche, esta tarde, en este día, Padre amado, Señor. Gracias por su sierva, Padre, que nos trajo esa palabra. Gracias, Señor, porque tenemos que servir. Tenemos que servir en todo momento. Ya no somos esclavos. Oh, alábale al Señor. Alábale, glorifícale, hermana. Este es tu tiempo íntimo con el Señor. Dile: Señor, quiero servirte. Muéstrame ese don que tengo que hacer. Oh, santo, santo, santo. Gloria a su nombre, Padre. Aleluya. Ya no soy esclavo de temor. Deja todas tus cargas aquí, hermana. Empieza a servir, empieza de nuevo. Dile al Señor: ayúdame, Padre. Solamente disponte. Dispón tus manos, tus pies y dile: heme aquí, Señor. Estoy dispuesta a servir en lo que tú me pongas, a ser fiel, a hacer un altar de oración. El Señor quiere que hagamos un altar de oración en todo tiempo. Esta es nuestra arma poderosa, ese altar de oración. Ahí está todo. Oh, sí, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Comprométete a amarle, a estar todos los domingos. Que no haya nada más importante que estar en esta mesa, en esta casa de oración. Oh, sí, Señor Jesús, Padre. Oh, gracias, Señor Jesús. Queremos servirle, Padre. Queremos comprometernos, Señor Jesús, Padre. Perdónenos, Padre Santo, Señor. Oh, porque no le hemos servido como usted se merece, Padre. Oh, levanta tu voz y clámale a Dios. En estos momentos que nos quedan, clámale a Dios. Aprovecha el momento que Dios te da, hermano, hermana. Oh, levanta ese altar de oración. Levanta ese altar de oración. Oh, santo, santo, santo. Gracias, Señor. Ya soy un esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Prepárenos, Señor. Prepárenos para esta carrera, Padre. Que nada nos desanime.
Santo, Padre, que nada nos aparte de servirle, Señor. Oh, Santo. Gracias, Señor. Sí, Señor. Oh, levanta tu voz y clámale. Agradécele. Comprométete. Oh, sí, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor Jesús. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, Señor. Yes. Santo. Santo. Fuimos liberados, hermana. Dile gracias al Señor. Yes. Gloria a su nombre, Padre. Yes, aleluya. Santo. Gracias, Señor. Bendiga, Señor, a cada hermana, Señor Jesús, Padre. Dele sabiduría, entendimiento, Padre amado. Háganos unas mujeres sabias, prudentes, Señor Jesús. Que estemos a sus pies en todo momento, Padre, pidiendo la dirección, Señor Jesús. Gracias, Padre, por su presencia, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, bendito Dios. Que aprendamos, Señor, a llevarla por obra, Señor Jesús. Que nuestro amén sea amén. Aquí estoy dispuesta. Heme aquí, Señor, estoy lista. Úsame como tú quieras usarme, Padre. No a mi manera, sino a tu manera, Señor Jesús. Porque nosotros somos tuyas, Padre Santo. Tú nos formaste, Señor. Oh, Santo. Sí, Señor Jesús. Yo no soy un esclavo del Señor. Soy hijo de Dios. No somos esclavos del temor, hermanos. Oh, Santo. Soy hijo de Dios. Aleluya. Esclavo del Señor. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por su presencia, Padre. Gracias por esta palabra, Señor. Por este tesoro, Señor. Por nuestra hermana, Señor, que usted la usó, Padre bendito Dios. Que llevamos y compartamos esta palabra, Señor. Que sirvamos al prójimo, Señor. Que sirvamos a aquel homeless, aquel que está sucio en la calle, Padre Santo. Que le demos un plato de comer, Señor. Usted nos llamó para servir en todo, no para escoger, Padre amado. Dile al Señor, heme aquí, Señor Jesús. Estoy lista, estoy listo, Padre Santo, para servirle, Señor. Estoy dispuesto, aquí están mis manos, mis pies, mi alma, mi mente, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias. ¿Cuánto damos un aplauso al Señor? Aleluya. Gracias, Señor. Cerremos todos nuestros ojos donde usted se encuentra, hermano, hermana. Y comprométase usted mismo, ahí donde está con sus ojos cerrados, a servirle al Señor,
a comprometerse con el Señor. Yo me gozaba el viernes con los jóvenes. Íbamos contentos, bromeando, platicando mi testimonio. Y llegamos a aquel lugar y miraba las caras un poco cansadas, con hambre, de aquellos jóvenes, de nuestros jóvenes. Y Dios decía, ellos vienen cansados, hambreados, pero vienen, se esfuerzan. Y yo lloraba y le daba gracias a Dios, porque en medio del cansancio pudimos ir a esta convención de jóvenes. Yo te digo, hermano, hermana, no te quedes cuando haya algo, que no te gane el cansancio, que no te gane la cobija, que no te gane la flojera, porque en medio del cansancio, en medio del hambre, en medio del dolor, Dios nos da su recompensa. Nos gozamos, todos los jóvenes se gozaron, compartimos y Dios habló a nuestras vidas. Y la palabra fue: hagamos un altar de oración en todo tiempo. Nosotros no servimos, nosotros estamos sentados porque tú no tienes un altar de oración. Te invito a que empieces ese altar de oración todos los días, en todo momento, a donde tú vayas. Haz ese altar de oración, haz ese compromiso con Dios. Que nada te quite el lugar de estar en la casa de Dios. Que no dejemos a nuestro Señor con esta mesa servida, con este manjar, porque nuestra silla está lista para compartir con Él la cena. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si pueden hablarle a mi amado esposo el pastor para que Él nos despida. Un aplauso al Señor.